Hola, ¿qué tal amigos? En este capítulo vamos a ver cómo podemos almacenar propiedades en nuestros componentes de Livewire. Para lo cual nos dirigimos por acá y nos centramos en nuestro componente. Voy a abrir tanto la clase como la vista. Muy bien, Livewire nos permite poder almacenar los siguientes tipos de propiedades primitivas. La primera de ellas es que me permite poder asignar arrays o almacenar arrays, me permite poder almacenar strings, me permite poder almacenar datos de tipo entero, integer, me permite también almacenar datos de tipo flotante, me permite almacenar datos de tipo booleano y me permite almacenar el valor null. Esos son los datos primitivos que me permite poder almacenar Livewire, los componentes de Livewire. Adicionalmente a estos, también me permite poder almacenar colecciones, modelos, datos de tipo datetime o carbon, entre otro tipo de datos, pero a diferencia de los datos primitivos, este tipo de datos no los va a almacenar tal cual, sino que Livewire lo que va a hacer primero es deshidratarlo, lo va a convertir en un JSON y luego cuando queramos acceder a estos lo va a volver a hidratar en objetos PHP. El que lo deshidrate y lo hidrate ocasiona que sea posible que la propiedad no conserve los valores en tiempo de ejecución. Así que ten en consideración esto. Este tipo de datos, llamados datos primitivos, los va a almacenar tal cual tú lo definas, mientras que esto lo va a deshidratar e hidratar en el momento de ejecución. Muy bien. Ahora, ¿cómo nosotros podemos almacenar datos? Para almacenar datos, lo que vamos a hacer es definir propiedades en esta clase. Por ejemplo, yo puedo almacenar la propiedad title y asignarle un valor. Por ejemplo, le voy a asignar el valor de hola mundo. Ahora, esta propiedad va a poder ser de acceso en todo el componente, pero también vamos a poder acceder a estos componentes desde nuestras vistas. Por ejemplo, si yo quisiera acceder a la propiedad title, lo único que tendría que hacer es copiar su nombre, dirigirme por acá, eliminar esto y mostrarlo como si mostrara cualquier variable PHP dentro de Blade, ¿no es cierto? Colocando title. Si yo me dirijo por acá y actualizo, miren, por acá me aparece el hola mundo. Ahora, va a haber ocasiones en las cuales nosotros vamos a querer pasarle parámetros a nuestro componente. Por ejemplo, imaginemos que este hola mundo no lo queramos asignar directamente de acá, sino que a la hora de llamar al componente sea el momento en el cual se lo pasemos. Quiero dirigirme a mi vista dashboard y quiero decir que quiero pasarle un parámetro a mi componente. Para hacer eso, lo único que tendríamos que hacer es colocar una coma, colocar un array y dentro de ese array pasarle la información que queramos, ¿no es cierto? Yo quiero pasar dentro de un campo llamado title el valor de hola mundo. Y nada más esto. Nosotros hemos especificado que queremos pasarle un valor llamado title. Y ese valor es un hola mundo. Lo único que tendría que hacer para recibirlo desde el componente es definir una propiedad con el mismo nombre. En este caso sería title. Y eso sería todo. He pasado un hola mundo, lo he recibido acá y ahora voy a mostrarlo por acá. Si nosotros actualizamos esto, miren, voy a lograr mostrar el hola mundo. Podemos cambiarlo pasado desde la vista. Hola mundo pasado desde la vista. Este es el valor que estoy mandando y es el valor que estoy mostrando acá. Ahora, imaginemos que vamos a pasar un parámetro más. Un parámetro llamado user. Y en este valor yo quiero almacenar o quiero pasarle el valor de 1. Muy bien, quiero dirigirme por acá y vamos a definir otra variable. Vamos a definir el valor de user. Listo. Ahora, vayámonos a la vista y vamos a imprimir el valor de user. Actualizamos y obtenemos ese resultado. Ahora, pero de repente nosotros no queremos que en la variable user de nuestro componente
queda almacenado el valor de 1, sino que queda almacenado en esa variable el registro del usuario con ID 1. En este caso, ¿cómo podríamos hacer? Para hacer eso, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a definir el siguiente método. El siguiente método llamado mount. Este método es el método que se va a ejecutar al inicio, cuando el componente se renderice. Y este método me permite poder recibir cualquier parámetro que nosotros le hayamos pasado. Por ejemplo, yo podría recibir el parámetro user. Dirigirme por acá. Y especificar que en la variable user me interesaría buscar aquel usuario cuyo ID coincida con el valor que le hemos pasado. Entonces, de esa manera ya no quedaría almacenado en user el valor de 1, sino que quedaría almacenado el objeto user, el objeto con el registro del usuario con ID 1. Si actualizamos esto, me sale esta información. Como estamos viendo, hemos logrado reemplazar el valor que se ha mandado por un registro. Acá, si queremos, podemos imprimir simplemente su nombre y nos quedaría este que es Víctor Arana. O, si queremos, podríamos hacerlo así, ¿no? En vez de hacer esto, digo que esto se trata de una instancia de la clase user y luego simplemente, una vez que lo hemos recuperado, le asignamos a la propiedad user. Actualicemos y el resultado es el mismo. Ahora, ¿qué tal si lo que nosotros necesitamos es lo siguiente? No quiero que acá quede almacenado la información del usuario, vamos a eliminarlo, sino que lo que yo necesito es que quede almacenado, digamos, el nombre y el email de su usuario. De esa manera. Y ahora tengo que hacer lo siguiente. ThisName igual a lo que tengamos en el campo name de este usuario y ThisEmail lo que tengamos en el campo email de este usuario. Y finalmente acá muestro únicamente la propiedad name. Actualizamos, se sigue mostrando el nombre. Muy bien. Cuando nosotros necesitemos extraer ciertos campos de un determinado registro, en vez de estar haciendo esto, ir de uno en uno y ir estableciendo los valores que queremos que se almacenen en estas propiedades, podríamos hacer esto. Vamos a eliminar esto. Vamos a, en su reemplazo, llamar al método fill y dentro del método fill accedemos a este objeto, al objeto user, que es el que tenemos por acá, y vamos a decirle que solo quiero que tomes como referencia el campo name y el campo email. Cuando nosotros hacemos esto, lo que va a hacer Livewire es que, ok, del usuario voy a extraer el campo name y el campo email y lo voy a almacenar dentro de estas dos propiedades. De esa manera nos evitaríamos tener que estar haciendo referencia a la propiedad, luego al valor que ha llegado acá, sino que simplemente hacemos esto y especificamos todos los campos que queremos extraer. Si volvemos por acá y actualizamos, vemos que el resultado sigue siendo el mismo. Muy bien. Ahora, para terminar con este capítulo quiero mencionar estas dos cosas. Va a haber ocasiones en las cuales nosotros vamos a querer generar un enlace entre una determinada propiedad y un determinado input. Por ejemplo, imaginemos que no quiero mostrar este h1, sino que lo que quiero hacer es colocar un input. Y dentro de este input quiero que aparezca el valor de theme, el valor que tenemos acá. Entonces, lo que vamos a hacer es a este input agregarle el siguiente atributo, el atributo wireModel. Y dentro de ese atributo vamos a pasarle el nombre de la propiedad con la cual queremos enlazarlo. Listo. Si ahora yo actualizo, miren, por acá me aparece un input y acá me aparece el valor de Víctor Arana. Me gustaría hacer lo siguiente. Sobre esto vamos a profundizar más en los próximos capítulos, que es sobre las acciones, pero quiero darle una pequeña introducción. Imaginemos que yo por acá coloco un botón que diga Save, por ejemplo. Y me interesa hacer lo siguiente. Yo quiero que cuando hagamos clic sobre este botón, vamos a trabajar mejor con los componentes de GESTRING que nos ha proporcionado.
GString nos proporciona una serie de componentes que podemos utilizar, que los pueden revisar acá. Estos no son componentes de Livewire, sino son componentes de Blade. Y quiero llamarlo, para no preocuparnos por los estilos, quiero llamar a este componente que se llame XButton, que lo que va a hacer es colocarme un botón con este estilo. Y por acá quiero hacer algo similar, colocar un XInput, y tenemos que cerrar el componente así. Y me va a dar el input con este estilo. Muy bien. Me gustaría hacer lo siguiente. Yo quiero que cuando hagamos clic sobre este botón, por acá me salga un mensaje con lo que el usuario ha escrito. El usuario, por ejemplo, ha escrito, lo cambia esto, que diga Víctor Arana Flores, y cuando le damos clic sobre el método save, quiero que me aparezca un mensaje. Entonces, como lo que me interesa a mí es que esta acción ocurra cuando nosotros hagamos clic sobre el botón, vamos a colocar lo siguiente. Vamos a colocar esta palabrita wire, que se parece a lo que tenemos acá, y luego de eso vamos a colocar wire click. Y vamos a decir que quiero o me interesa que se ejecute un método. El método que quiero que se ejecute va a ser el método save. Lo podemos dejar con paréntesis o sin paréntesis. Los paréntesis por lo general lo vamos a colocar cuando queremos pasarle parámetros. En este caso no queremos pasarle parámetros. Muy bien, yo he especificado que cuando dé clic se va a ejecutar este método, pero este método todavía no existe. Ese método nosotros tendríamos que generarlo acá, en nuestra clase. Puedo dirigirme por acá y vamos a hacer lo siguiente. Coloco un public function save y acá vamos a colocar o vamos a pedir que se ejecute lo siguiente. Vamos a colocar dd detiene el programa y me muestra un mensaje. Y lo que quiero que se imprima sea lo que tengamos en la propiedad name. Entonces me dirijo por acá y pido que me recupere ese valor. Entonces veamos. Actualizo esto. Si doy clic sobre este método, me aparece el valor de Víctor Arana. Muy bien. Si yo cambio esto por prueba y le doy en guardar, me aparece prueba. Eso significa que tanto esta propiedad como este input están enlazados. Si cambio el valor de este input, también voy a lograr cambiar el valor de esta propiedad. Ahora, quiero que vean qué va a ocurrir si, por ejemplo, esto lo voy a colocar dentro de un div. Y por aquí voy a imprimir nuevamente el valor de esa propiedad, de la propiedad name. Vamos a actualizar. Acá dice Víctor Arana. Se supone que están enlazados. Se supone que si modifico uno, también se modificaría el otro. Pero vamos a ver qué ocurre si yo coloco prueba. Yo coloco prueba y veo que esto no cambia. Solo cuando yo dé clic sobre el método save. Un momento, vamos a dirigirnos acá. Quiero comentar esto, porque esto detiene el programa, o detiene la ejecución del programa. Yo quiero que se ejecute el método save, pero sin detenerlo. Ahora sí, volvemos por acá y hago lo siguiente. Cambio esto por prueba y le doy en clic sobre este botón. Vemos que recién se modifica esto. No importa que yo escriba cualquier cosa, no es hasta que dé clic sobre este botón que se ejecuta esto. Ahora, si tú ya llevaste Livewire 2, quizás este comportamiento te parezca extraño. ¿Por qué? Porque en Livewire 2, conforme tú ibas escribiendo algo en el input, se iba actualizando la propiedad y por lo tanto podías ver el cambio acá. Ahora, ¿cuál es el problema con ese enfoque? El problema es que para que se actualice conforme tú vayas escribiendo, significaría que cada vez que tú escribes una letra, se debería hacer una petición a tu componente. Es decir, debería hacer una petición acá para que modifiques el valor de name y una vez que se modifique, vuelve hacia acá y también modifica acá. Escribes otra letra y vuelve a hacer esa petición y retorna. Y eso ocasionaba que se hiciese muchas peticiones al servidor y era un problema. Entonces ahora el comportamiento por defecto es que sí se va a actualizar el valor de la propiedad cuando están enlazados los datos, pero solo hasta que realicemos alguna acción en el componente, que es una acción que se ejecute cualquiera de los métodos que hayamos definido, que en este caso sería el método save. Por eso es hasta que nosotros ejecutamos el método save que recién se actualiza la propiedad. Pero va a haber ocasiones en las cuales tú sí vas a necesitar que se actualice a medida que vayas escribiendo. Por ejemplo, si estás diseñando un buscador, tú quieres que conforme vayas escribiendo
se actualiza la propiedad para que se realice alguna acción en tu página. Entonces, para seguir logrando ese comportamiento, lo que vamos a hacer es dirigirnos a nuestro input, que es el que tenemos acá, y después de agregar el wire model, vamos a colocar un punto like. Si ahora volvemos por acá y actualizamos, miren, si yo modifico algo dentro del input, abajo también se modifica. Coloco un hola y abajo también se modifica. Entonces, cuando queramos implementar buscadores o algo que necesites que se vaya actualizando la propiedad conforme tú vayas escribiendo, tienes que agregarle este llamado punto like. Y sin más, eso sería todo por este capítulo. Si te está gustando este curso, me ayudaría mucho que le des like al video y te suscribas al canal.